Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a todos los que nos siguen, a todos los que difunden nuestra programación y por supuesto a los que colaboran con TLB1. Va todo mi agradecimiento. Quiero comentarles que nosotros estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltlb1.com. Y debajo de este programa, todas las redes sociales en las cuales emitimos y nos mantenemos al día. Como siempre lo hacemos, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que como siempre decimos, nos ilumine, nos guíe siempre en el camino del bien, la verdad y la belleza. Señores, este programa vamos a tocar un poquito el tema de cómo vive la Argentina, ¿no es cierto? Una crisis política, vemos enfrentamiento dentro del oficialismo. Pareciera que la señora Kirchner, ¿no es cierto?, estuviera en un gobierno ajeno, ¿no es cierto?, y no integrara la fórmula con el presidente Fernández. De la misma manera, las internas políticas que existen dentro del oficialismo y también las internas políticas que sufre la oposición. Esto conlleva la aparición de nuevos personajes, el caso de Milei y otros que irán apareciendo sobre la marcha a medida que nos vamos acercando a las elecciones del 2023. El tema es que toda esta inestabilidad, obviamente crisis económicas, sin duda la renuncia de Guzmán, la aparición de Silvia Batakis, ¿no es cierto?, como nueva ministra de Economía, trae también estos coletazos que la Argentina vive, ¿no es cierto?, y con esta inflación galopante al mismo tiempo y un dólar que dispara. Pero vamos a tocar un poco el tema político que tiene que ver porque toda esta inestabilidad es la que nos lleva a todos nosotros a estar en una especie de ansiedad, no porque nos importe qué es lo que pasa en el ambiente político, sino porque esto afecta al pueblo argentino y el destino de la patria. Vamos a incursionar un poquito en estas divergencias que hay, qué es lo que está pasando y qué nos esperan los argentinos. Para mí es un gusto compartir el programa con un diputado mandato cumplido, subsecretario de Asuntos Institucionales de la legislatura porteña, y a la vez analista político. Para mí es un gusto compartir el programa con Raúl Padrón. Gracias, Raúl. ¿Qué tal? El gusto es mío, Juan Manuel, te agradezco la invitación. Raúl, evidentemente estamos viendo esto que más o menos hice en la introducción, ¿no? Estamos viviendo un problema constante, ¿no es cierto?, con el oficialismo, que tiene estas divergencias entre sí. Parece que Cristina Fernández de Kirchner fuera la oposición al gobierno que está dirigiendo el presidente Fernández y bombardea por fuera. También tenemos toda el ala kirchnerista y toda el ala divergente que de alguna manera se alía temporalmente al presidente como para darle sustento porque todavía tiene oxígeno por un año y poco, si es que llega. ¿Cómo ves esta situación de la crisis política? Bueno, en primer lugar creo que no hay gobierno, ¿no? Evidentemente un gobierno implica otra cosa desde el punto de vista institucional, jurídico y político. Esto es una suerte de collage, si cabe la expresión, ¿no?, para cubrir la voluntad electoral de una circunstancia determinada que fueron las elecciones últimas del 2019. Evidentemente aquí no hay equipo, no hay programa, no hay proyecto, no hay plan económico, no hay tampoco ninguna estrategia de carácter institucional. Esto, los argentinos somos víctimas, decía, de un desgobierno, no de un gobierno, porque un gobierno implicaría, reitero, una planificación, una estrategia de acción de gobierno. La prueba es que unos meses antes, días antes de la conformación de ese frente electoral, que ahora se llama Frente de Todos, y que no es de todos, porque en este momento no mide ni el 30% de los votos, con un techo electoral muy rígido en lo que hace a la conducta volitiva de la población en general. Notamos que ese espectro estaba conformado por gente que se imputaba gravísimos delitos, delitos que inhabilitan a un individuo para la función pública, para el ejercicio de la función pública en un Estado de Derecho. Aquí el problema es que la Argentina sufre una crisis de carácter institucional, económico, financiero, y esencialmente moral, por parte de la dirigencia y del pueblo también. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Porque la dirigencia política o la clase dirigente, ya sea en la cultura, en la educación, en el ambiente religioso, en el ambiente periodístico, la clase dirigente proviene del pueblo, no viene de un repollo ni de Marte.
Y aquí hay un problema de principios y valores morales, ¿no? Que están ausentes, evidentemente, y que provienen de su raíz, está en cuestiones, ya podemos decir que tienen carácter histórico, no son circunstanciales, no es responsabilidad exclusiva de este gobierno ni del que se fue. Más o menos es todo lo mismo. Y aquí hoy se habla de la casta, de una pseudo clase dirigente, que en realidad es una mafia vinculada a los superlativos negocios del Estado argentino en contra del propio pueblo, lo que es un círculo vicioso, porque eso que genera falta de educación, genera pobreza, genera desnutrición en los niños, y genera la ausencia de un Estado soberano, porque nosotros, lamentablemente, uno como argentino lo debe admitir con profundo dolor, hoy nuestro país es una factoría del poder mundial. Desde afuera se deben reír a carcajadas de nosotros. Vos fijate uno de los temas que siempre sale en nuestra agenda, que es el tema del aborto. En un país despoblado, vos sabés que Perón, por ejemplo, trataba la cuestión del aborto, esto lo hemos dicho en infinidad de veces y es bueno repetirlo, pero no lo trataba por razones éticas, morales, teológicas, religiosas, culturales, tradicionales, no, pero lo trataba como una cuestión relativa a la geopolítica y decía que nuestro país es un país despoblado, que nosotros tenemos problemas de espacio vacío, no de espacio vital. Y a raíz de esto hay un opúsculo que se editó con el rótulo, si mal no recuerdo, que dice así: urge impulsar una enérgica política poblacional. En el informe del quinquenio del año 50, tanto Perón como María Eva Duarte de Perón, que hoy aparece en los banners, en la propaganda oficial del desgobierno de todos, con el pañuelo verde. Y vos fijate que hasta en el plan trienal del 73, de Helbar nada menos, hay 3 o 4 páginas dedicadas al decrecimiento vegetativo en la nación argentina, la gravedad de lo que ello implica y las formas para superar esa cuestión. Ahora, fíjate vos que hay legisladores que hoy, en nombre del peronismo, en complicidad con el PRO, con el kirchnerismo, que en su mayoría los dirigentes de ese segmento, dirigentes entre comillas, porque son producto de lo mismo, del dinero, de las conveniencias, de los negociados, de los acomodos y de las órdenes inflexibles que imparten las grandes embajadas. Hablemos en serio este aspecto. Votan en consonancia. Y vos fijate que hay en el sur argentino, por ejemplo, que es el 55% prácticamente del territorio argentino, del territorio nacional argentino, y que está poblado ni por un 8% de la población integral de la nación argentina, los legisladores, a veces ni un habitante cada 2 kilómetros cuadrados, han votado a favor del aborto. Esto pone en evidencia palmaria e incontrastable de que estamos en manos de individuos que son serviles a la Open Society, por ejemplo, de George Schwarzenegger, más conocido como George Soros. Y fíjate lo extraño que resultaría desde el punto de vista de la razón, de la reflexión, del pensamiento y hasta de la academia filosófica, que individuos trotskistas, individuos que se dicen peronistas, que deberían fomentar un pensamiento, una filosofía, una ideología de autodeterminación, e individuos que representan pensamientos teológicos, religiosos, forman parte de la Open Society. Miriam Bregman, Daniel Filmus por el PJ, el pejotismo, que nada tiene que ver con el peronismo, lamentablemente, pero es así. Están hoy manejando... Lipovetsky, el PRO. Bueno, Lipovetsky. Y Rabino Berman, por ejemplo, un religioso, defendiendo y en sociedad con todos estos materialistas. ¿Qué religioso debe ser? ¿Y qué materialistas o filósofos del materialismo ateo son estos? Esto es toda una farsa. Si la población no toma conciencia palmaria y definitiva de que esto es una banda de chorros, corruptos, miserables y estafadores, que trabajan nada más que para el beneficio subjetivo exclusivamente, estamos liquidados. Entonces, si vamos a ir a una nueva elección, donde los medios de comunicación masiva, donde el sistema comunicacional es el que instala, degrada, te manda al sótano, te pone en el pedestal los candidatos, y que responde a los intereses económicos
que nos llevan a esa ruina. Estamos liquidados. Aquí el tema es que la población tome conciencia de lo que significa todo esto. Que no son unos de izquierda, otros de derecha. Esto es toda una farsa que han inventado. Además, ¿qué significa ser de izquierda y derecha hoy? O Cristina es de izquierda, con las riquezas multimillonarias que han hecho a costas de los trabajadores argentinos, degradando al trabajador. Eso sería, desde el punto de vista de la calificación y la axiología de un izquierdista tradicional, la representación del espíritu más egoísta, miserable, capitalista, sería desde esa perspectiva. Y estos tipos te quieren meter una cosa por la otra, lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Cuba. Y siguen acompañando todas las políticas universalistas de los grandes monopolios económicos. Que siempre terminan con los mismos patrones, financistas, ideólogos y operadores. Esto ya es histórico, digamos, de siglos, ¿no? Recién hablabas izquierda-derecha, etcétera, y nosotros veíamos que esto era, ¿no es cierto?, dos caras de una misma moneda, ¿no es cierto? Y no importa. Por lo menos en este marco es así. Esté en el poder. Por ahí si vamos al campo de la academia, de la filosofía, bueno, hay diferencias, sí, naturalmente. Pero yo en el aspecto práctico de lo que significa el ejercicio de la cosa pública, comparando los gobiernos, son todos lo mismo. ¿O cuál es la diferencia de Macri con Cristina? Macri nunca hubiera sido jefe de gobierno, en ningún marco electoral, medía electoralmente, no le daba el índice electoral, las encuestas no le daban. Pero Néstor Kirchner, el pingüino Néstor Kirchner, dividió el PJ, no en la PASO, en listas separadas, en Filmus y Tellerman, con la complacencia de Alberto Fernández, que en ese momento era concubino de Vilma Ibarra, y que se solidarizaba con el entonces cuñado Aníbal Ibarra, otro verdadero corrupto que llevó la municipalidad a un desastre y que provocó el advenimiento del macrismo en la municipalidad. Y después, en la ciudad de Buenos Aires, ya no es municipalidad porque es autónoma, Sigo llamando desde el a la año municipalidad. 97. Claro, tenemos la vieja costumbre, pero porque estaba pensando en Carlos Grosso, mírame, con esta pregunta que me hiciste, me recordaste, y esto es muy importante que los oyentes lo tengan presente, porque es un dato esclarecedor. Si me siguen, es un dato esclarecedor. En el 85 apareció Carlos Alfredo Grosso, la renovación peronista, un verdadero delincuente que terminó preso. Yo le hice 8 denuncias penales siendo legislador de la ciudad de Buenos Aires. Una fue la del campo de golf, que por esa terminó también detenido, cuando lo juzgaba el juez Mariano Vergés, que ya no es más juez tampoco. Grosso, en el 85, decía, apareció como representante de un nuevo pensamiento, de un lavado de cara, de contenido al peronismo porteño, diciendo que era el peronismo nuevo, el peronismo transparente, el peronismo de cara a la sociedad. Bueno, ganó las internas. En mi circunscripción, porque en ese momento la capital estaba dividida en 28 circunscripciones, perdió naturalmente, no pudo ganar ahí. Pero ganó en 25 de las 28, que estaba en el grupo de los 6 renovadores famosos, que eran Manzano, bueno, la gente sabe quién es Manzano, Antonio Cafiero, el abuelo del Botarate que hoy lleva el título, digamos, de canciller, porque eso no es ser canciller, el papel deplorable y triste que está poniendo de manifiesto. José Luis Bordón, que después se borró porque quedó pegado a un expediente de IBM cuando hablaba de ética, socio del Chacho Álvarez y toda la banda de latrocinantes, entre ellos Vilma Ibarra y Aníbal Ibarra, y hoy la Vilma Ibarra, ex concubina en el camino de Alberto Fernández, está de secretaria legal y técnica de la Presidencia de la Nación, con este desgobierno, cuando nunca fue peronista, furiosa, activa, militante antiperonista. Entonces, que me expliquen esto. Pero sigo, había 6. El otro era Menem. Algunos me imputan que yo fui menemista. Yo apoyé a Menem en la campaña electoral, pero al poco tiempo terminé distanciado por los disparates que hizo en su gobierno. Y el único expulsado, esto lo aclaro, aprovecho la circunstancia, del partido por Carlos Menem fui yo, cuando no voté a Argüello presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Que Argüello fue diputado de Macri, fue diputado de Cavallo, igual que Alberto Fernández, fue diputado por el Partido Popular de Patricia Bullrich, la ex montonera Patricia Bullrich, hoy agente del Mossad, y actualmente es el más importante embajador argentino en el exterior porque representa a la nación argentina, a todos los argentinos, frente al Estado más poderoso del planeta, que es Estados Unidos.
y fue diputado de Macri. O sea que esta es la contradicción que tienen con Macri. Esto es una farsa. Los negocios son los mismos, los intereses. Cuando se habla de finanzas, ahí no los divide nada, pero todo es por debajo de la mesa. Claro. Ahora, ahí también estaba diciendo Cafiero, Manzano, Bordón, Grosso, De la Sota, en ese momento Grosso instala, cuando gana en el 85 las elecciones, le pedía que me siguieran en este aspecto, instala Macri. ¿Por qué lo instala? Te aclaro que yo hice la campaña en contra de Grosso, reitero, con el argumento de que Grosso era gerente de SOCMA, Sociedad Macri. Claro. Además, Grosso en ese momento estaba de concubino con una sobrina de Franco, lo que lo hacía primo político de Mauricio. Y cuando gana la capital federal, todas las relaciones institucionales en la legislatura del PJ, que pasa a ser presidente Carlos Alfredo Grosso, el PJ porteño me refiero, fueron en relación con la empresa SOCMA. Ahora, ¿quiénes fueron los operadores de ese Grosso que en el 85 gana las elecciones del peronismo porteño e instala a Mauricio Macri en la política pública? Bueno, Alberto Iribarne, hoy embajador de Cristina en Uruguay. Jorge Argüello, reitero, hoy embajador de Cristina y Alberto en Estados Unidos. Julio Vitovelo, hoy funcionario de la presidencia de Alberto Fernández. Eduardo Valdés, el vacunado VIP, sí. Que fue secretario de gobierno, además, de la corrupta administración de Carlos Alfredo Grosso. Daniel Filmus, que hoy ocupa un importantísimo cargo con rango de secretario de Estado. Uno de los mayores de Flaxo, ¿no es cierto? Claro. De Flaxo, que fue, ¿no es cierto?, la izquierdización de la educación. Venía de la Federación Juvenil Comunista, Filmus, nunca fue peronista. Y durante la gestión de Grosso, si los oyentes recuerdan, fue nada más y nada menos que responsable de la escuela Shopping. A ver si a la gente, a la población, esto algo le dice, le esclarece, ¿no?, en su conciencia. Sí. Y hoy estaba diciendo que ocupa un cargo con el rango de secretario de Estado de las relaciones de Argentina con Gran Bretaña por la cuestión de Malvinas. Mirá en manos de quién fuimos a caer, ¿no? Pobre el destino de los... Justo él. Sí, bueno. Y así la mayoría de los operadores de Grosso que instalaron a Mauricio Macri son personajes que hoy son activos dirigentes del desgobierno kirchnerista, de esta ruina miserable que está padeciendo el pueblo permanentemente. Entonces la gente tiene que tomar conciencia, porque ellos permanentemente también te dicen, y Macri, Macri, Macri. Yo no estoy defendiendo a Macri, nunca lo defendí, ya en el 85 lo combatí. Pero ellos fueron los que lo instalaron, que no me vengan con el cuento de Macri. Porque si hay artífices responsables, cómplices y encubridores de Macri, son los actuales dirigentes kirchneristas. Raúl, en un momento se había dicho que era la muerte de las ideologías, ¿no es cierto? Creo que lo repitió Eduardo Duhalde. Fukuyama hablaba de eso. Fukuyama hablaba de eso, exactamente. Y lo repitió un ideólogo de la CIA, eso ya sí, bueno, pero Duhalde es parte del problema. El cabezón, ¿no? Duhalde. De todas maneras, en este aspecto estamos viendo que mencionaste una serie de personajes que fueron cambiando de camiseta como quien cambia, ¿no? En un momento nos alarmó Borocotó, ¿te acordás? Que después se utilizó el término si me permitís, el borocotazo se produjo en pleno kirchnerato. Claro. Cuando Macri lleva en su lista Borocotó, en la lista de Cavallo iba, Borocotó iba en la lista de Cavallo con Alberto Fernández y con Elena Cruz, que era la encendida defensora del general Jorge Rafael Videla. Iba Alberto Fernández en esa lista. Y también iba el coronel García Moreno, que todavía sigue prófugo, que era socio de Iribarne y era operador del grosismo. Y después fue presidente de la institución, del Cedronar, perdón. Y hoy está prófugo por 15 homicidios y 15 desaparecidos. Y era del grupo de lo que se autodenominaba como renovación peronista, que no renovó nada, al contrario, degradó todo y especializó y sometió a la estructura partidaria del pejotismo a toda esta ruina de los negocios públicos. Bueno, pero la realidad de esos personajes que vienes marcando
Es muy claro ver que todo el mundo cambia de lugar, quiere decir que no existe ni siquiera qué es ser peronista o no hay pertenencia. No hay pertenencia, No, es decir, hay oportunismo político. Fíjate Patricia Bullrich. Bueno, por ejemplo, ¿no? También que estuvo desfilando. Vamos a pegar por el otro lado para ¿cuántos que... desfilaron? Todos Pero desfilaron. Además, fíjate, estuvo con De la Rúa, ministro de Trabajo, bajaron las jubilaciones, los sueldos, nos llevaron a la ruina. Fue directora del Servicio Penitenciario Federal con Chacho Álvarez y toda esa cría. En un momento fue montonera, fue diputada menemista. Te digo porque integró por el menemismo la misma lista que integré yo, cuando Herman González fue número 1. En realidad no iba Patricia Bullrich. Patricia Bullrich iba número 10. En el peronismo era una ignota, ni siquiera militante, que andaba pululando por los distintos grupos que se constituían en aquellos tiempos, año 94, por ahí. Ella entró en la lista cuando se arma el escándalo de Matilde Menéndez. Matilde Esbatez de Menéndez, no vamos a llamar las cosas por su nombre, no sé si me explico. Sí. Y ella, como eliminan de la lista a Matilde Esbatez de Menéndez, entonces ingresa ella. Y ahí traicionó inmediatamente al menemismo, cuando se le cruzó en el camino para ir trepando e instalándose, hasta que llegó a esta vinculación con su actual esposo, Guillermo Yanco, actual subdirector del Holocausto, y socio en muchos negocios, con el ex secretario de Firmenich, Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, con la que hicieron importación de tecnología de seguridad y defensa durante los gobiernos de Macri. El gobierno de Macri. Ahora, vos fijate que Montoto, el socio de Patricia Bullrich y Yanco en estos negocios, es el padre de María Raberta, que fue la candidata de Cristina a intendente en Mar del Plata y que perdió con Montenegro. Y que, dada esa circunstancia de derrota electoral en el distrito bonaerense, Cristina la nombró como presidente del ANSES como premio consuelo. Si esto no le dice algo a la audiencia, bueno, entonces no entendemos de qué se trata esta gravísima cuestión que está degradando tanto a la nación argentina, ¿no? Todo este pantallazo que hiciste, por lo menos de algunos conocidos, que los argentinos los debemos tener muy presentes, ¿no? Y que los hemos visto siempre en la góndola, parece que si lavaran un poco la imagen y volvieran de vuelta, ¿no es cierto? Como que nunca estuvieron en política. Es la complacencia de los medios de comunicación masiva, exclusivamente. ¿Es exclusivo o forma parte de la política? Y vos fíjate que un tipo como Massa, que hubiera hecho el 10%, si vos o yo hacemos el 10% de lo que hizo Massa, no podés caminar por la calle. Nos hubieran masacrado ya. Nos hubiéramos tenido que ir a vivir a otra ciudad o suicidado. Sin embargo, lo siguen reciclando y hasta hace unas pocas horas trataron de reformularlo y reinstalarlo como jefe de gabinete o ministro de Economía para implicarle algunos logros económicos, institucionales y formularlo como posible candidato presidencial para la que se viene para el 2023. O sea, vos ves que acá la cosa no es tan solo interna, viene de afuera. Yo siempre hago alusión a los mensajes de John Podesta y Dan Restrepo a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Eso está en internet, la gente lo puede buscar y comprobar esto, confirmarlo, ¿no? Constatarlo con hechos concretos en sus propias computadoras. John Podesta fue jefe de gabinete de Clinton, jefe de campaña de Hillary Clinton, asesor de Barack Hussein Obama con rango de secretario de Estado, en Estados Unidos me refiero, John Podesta, y al embajador argentino le dice, el destino de la nación argentina debe estar regido, y el destino del movimiento peronista, movimiento, dice, en este orden, por Alberto Fernández y por Sergio Massa. Si esto no nos dice nada, Bueno, Sergio Massa había viajado no hace mucho. Permanentemente. Bueno, viajó con Macri también a Davos. Parece que la gente se olvida. No, pero aparte, en la Estados gente Unidos tiene otro de los problemas es ese, Clinton, ¿no? ¿Cómo? Con la Fundación Clinton, se juntó con la AIPAC, ¿no es cierto? Que es el lobby hebreo en Washington. Efectivamente. Y, por supuesto, en el Congreso Mundial Judío también, que formó parte, ¿no es cierto? Bueno, el mismo que fue Pichetto, y fue vicepresidente. Claro, prometió. Vos sabías eso, ¿no? Sí. Pichetto fue al Congreso Mundial Judío, y recaló en la Argentina, en 24 horas lo hicieron vicepresidente. ¿Y qué fue lo primero que pidió Pichetto cuando vino de Estados Unidos de ese Congreso Mundial? Porque no se hizo en Israel el Congreso Mundial Judío, se hizo en Estados Unidos. Esto es un dato para la reflexión. Pero cuando llega Pichetto al argentino, lo hacen vicepresidente, lo primero que pide es que se declare a Hezbollah
un movimiento terrorista internacional, cuando Hezbollah es un movimiento patriótico, nacionalista y liberación del Líbano, que apoya a la sumisión del pueblo palestino, naturalmente. Y es político porque tiene diputados colocados también en, ¿no es cierto? Es un movimiento político, al mismo tiempo es un partido político, por eso, que Hezbollah tiene actividad en árabe legislativa. Hezbollah, partido de Dios. Pero no, por eso expresa un pensamiento de liberación de esa sumisión que están sufriendo permanentemente y que además es un verdadero genocidio, ya lleva más de 1 millón de muertos. Y de esto nadie dice nada, todos miran para el costado. ¿Qué es lo que hay sectores en los cuales si yo me presentara, por supuesto sacarían un prontuario, ¿no es cierto?, de mi actividad política y dirían cualquier cosa, ¿no es cierto? Seguramente dirán todo lo que yo opino frente a la política nacional, internacional, etcétera, la sinarquía en general. Pero a estos personajes parece como que nunca se les saca el prontuario, ¿no es cierto? Y es como que aparecen y son como tipos lavados, ¿no? Es como que vuelven a la política con su experiencia política y no dicen todos los desfalcos, las traiciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Es que el pueblo, digamos, en realidad son funcionarios públicos no electos, en su mayoría son puestos por el gobierno reinante. Pero especialmente en los políticos, ¿qué pasa? Hay una amnesia por parte del pueblo, ¿no es cierto?, en caer de vuelta en lo mismo. Mira, ¿o hay una manipulación? Sí, hay un poco de todo, pero hubo un proceso de lavado de cerebro y reeducación mental, ¿no?, de los argentinos. Y después viene también en la educación, porque hasta los docentes han sufrido esto y transmiten una formación realmente degenerativa. Este es el término correcto que le compete y corresponde a esta circunstancia. Pero yo diría que esencialmente nosotros, el problema que tenemos es que no solamente desde los medios de comunicación masiva. Vos sabés que el sistema comunicacional es como decía Chesterton. A mí siempre me gusta recordar de esto porque Chesterton era un elocuente, además de ser un grande, un sabio, un intelectual, un hombre sólido, ¿no?, moralmente. Y de fe, obvio. Y de una profunda fe. Bueno, esto es lo que le daba la grandeza también a él, era la causa eficiente de la fenomenología de Chesterton. Y él decía que el periodismo es el arte de escribir al margen de los avisos. Y todos estos avisos, todos estos tipos viven de la pauta. Esto no van a hacer algo fuera de la financiación. Yo, por ejemplo, el día sábado pasado, 9 de julio, en el Obelisco, ATC me hizo una nota que duró 20 minutos, y testigo la tengo grabada, porque con los celulares la grabaron. Y yo le dije al periodista, no la va a aparecer. Dice, no va a aparecer. Le digo, no va a aparecer por lo que digo, no hay objetividad. Esto no es prensa, esto es un negocio. Ustedes responden a un canal oficial que es parte de la ruina de los argentinos, porque lo instrumentan para el lavado de cerebro y para esa reeducación mental que yo recién señalaba. Y efectivamente me dijo, a las 20 horas, prende lo que estás equivocado. Y prendí a las 20 horas y todavía lo estoy esperando. Ya pasaron varios días. Te quiero decir, acá el problema es ese. Ahora, hay una cuestión que nos ha, por un lado, beneficiado la tecnología, que también tiene sus cosas positivas, así como tiene sus aspectos negativos, tiene sus cosas positivas. Hoy las redes sociales y todos estos canales paralelos, como este emprendimiento en el que sos un poco fundador vos, porque sos el representante primigenio, digamos, en nuestro país de haber aparecido con canales que no son los oficiales, estatales, que no responden a todas esas estructuras multimillonarias siempre orquestadas a espaldas del pueblo. Y bueno, esto nos da alguna posibilidad porque vamos entrando en la gente a través de los celulares, de las computadoras, etcétera, etcétera. Y esto es lo que no pueden frenar. Si no te hacían como han hecho, por ejemplo, con Facundo Manes, o en su momento Ernequian lo hizo, que lo quería instalar como presidente, y después, como no le funcionó, apareció Milei. Fíjate que Milei, para instalarlo, estuvieron 4 años. Sí. Y me acuerdo cuando empezó a aparecer en monólogos, todos monólogos, sin ningún contradictor mediante, y en los más importantes programas, y en horarios puntuales. Entonces estos tipos en 1 minuto le hablan a millones de personas. Nosotros, los militantes territoriales, ideológicos, que defendemos principios y valores morales, por ahí en 1 año, hablando personalmente en conferencias y qué sé yo, le hablamos a 5.000, 6.000 personas. Estos en 1 minuto le hablan a millones. Entonces hay una diferencia abismal. Por eso después los resultados electorales, en un falso democratismo,
donde no hay democracia, hay plutocracia. Esto no es democracia, es el poder de la guita, el poder del dinero que define y compra las voluntades de los periodistas, de los comunicadores, de los medios masivos de comunicación en general. Entonces esos son los que inoculan la mentira, porque esa mentira es la que va a de alguna manera, convalidar y a legitimar toda esta ruina que estamos padeciendo. Increíble. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría que sigamos en este tema porque sin duda nos encontramos en una disyuntiva. Esta disyuntiva es que tenemos un futuro para adelante. Todo lo que estamos hablando es sacar, ¿no es cierto?, el historial de muchos que hoy están en el gobierno pero que vienen del pasado. El tema es la realidad. Aparecen nuevos personajes, pero están vedados otros. Vamos a conversar de eso. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con el diputado mandato cumplido, Raúl Padrón. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el amigo Raúl Padrón. Raúl, había quedado medio en el bloque anterior, ¿no es cierto? Hemos visto para el pasado, ¿no es cierto?, todos los personajes que han pasado, que tenemos cada uno su historial, que han desfilado de gobierno en gobierno y que realmente no forman parte de esta decadencia, ¿no? Y que son los generadores de la crisis política, porque son todos subordinados a un poder mundial, ¿no? Todos ligados a la economía, todos ligados a estos emporios, todos desfilaron, como bien dijiste, algunos pagados por Soros, otros pagados por la Open Society, por otras agrupaciones, por otras organizaciones internacionales. Y beneficiarios también de los superlativos beneficios del Estado, Totalmente. ¿no? Porque tienen sueldos de maravilla. Ah, bueno, no, y tienen acceso a créditos. No, y aparte y después lo que entra por izquierda, ¿no? Las coimas, los negocios. Sí. La creación de organismos del Estado que terminan estos muchachos ocupándolo con grandes presupuestos y, ¿no es cierto?, el caso del Ministerio de la Mujer y tantos, ¿no? Ahí me enteré que Bataki, ya que decís esto, por lo menos tomó una medida, o tiene la intención de tomar una medida positiva, que haya una caja única para el gasto de los ministerios. Por ejemplo, si el Ministerio de Cultura quiere hacer un festival de rock o de tango,
¿Cómo? Le tiene que pedir al Ministerio de Economía. Claro, que pasaría por ahí el control de todo. Eso me parece perfecto. Sí, en la medida- Dicen que no se lo van a aprobar, pero yo así como la critico, me parece que esa medida... Van a hablar que es una acertada, gran ¿no? burocracia y que hasta que Sí, liberan sí. los fondos... Porque vos imaginate que ese cuento también de la cultura popular, que la manejan para ser negociados, ¿no? Y mantener a sus bandas de corruptos y obsecuentes. Sí. Así que bueno, así como digo lo negativo, digo, esto me parece positivo. Sí, habría cosas Claro que que sería... eso no va a cambiar la naturaleza del Estado, pero Claro. por lo menos una medida que escuché, dije, bueno, algo positivo apareció ahí. en Eso medio no resulta... de esta bueno, masa de estiércol. todo es estatal, pero dentro del Estado empieza a ser un gancho de encierre en un solo ministerio que defina la guita de todos. Claro, que controle esos gastos, ¿no? Que no sean Puede discrecionales. ser bueno o puede ser malo. Esa discrecionalidad es terrible, ¿no? Porque eso Sí, puede ser bueno o puede permite ser cualquier cosa. ¿Vos no te acordás, reiterado, cuando le mandaba a Marrón Glacé un Rolex combinado a su novia, que después fue su esposa, Ivana Pajés, y después reiterado terminó siendo presidente de Banco Central, precandidato a ministro de Economía, que gracias a Dios no, y tantas otras cosas, otro trashumante ideológico, porque estuvo en todas, ¿no? Estuvo en el menemismo, Sí, sí, estuvo sí, con los bueno, liberales, con la UCD, con los kirchneristas, Bueno, los economistas, por lo antikirchneristas. general, como la góndola de los economistas son tan pocos, giran siempre los mismos, ¿no es cierto? Y si había Hay algo una que... secta de economistas, Sí. ¿no? Y si había algo que se determinara, no importa quién esté en el gobierno, lo importante es quién está en el Ministerio de Economía. Y hemos visto desde Martínez de Oz en adelante que el Ministerio de Economía ha tenido muchachos que han ido reciclándose gobierno tras gobierno, ¿no es cierto? Parece una frase Daniel de Marx, Rothschild, tantos hecha en la otros, Argentina, bueno, ¿no? Eso. ¿no es cierto? Y todos estos muñecos que de alguna manera son subordinados a esa política económica mundial, sea porque el Fondo Monetario prestó el dinero, o nos endeudamos, o estos clubs como el de París y tantos otros que son los que recomiendan muchachos. O los acreedores que dicen, quiero tener a este muchacho en el Ministerio de Economía que va a hacer los deberes para que nos paguen a nosotros. El caso de Guzmán y seguramente será Batakis. Pero la realidad es que, Bueno, Batakis trae un antecedente de la provincia de Buenos Aires nefasto, ¿no? por ejemplo, bueno, ahí tenés, pero por eso Podríamos hacer un se programa sobre ese tema. Se premia en general y vuelven lo mismo, porque en realidad mientras cumplan... Con otro farsante corrupto, que no hay que dejarlo pasar, porque este sí es un superlativo miserable que ha hecho un gran daño al país y que sigue apareciendo, un tipo absolutamente falso, insustanciado, trucho, mentiroso, hueco, Daniel Scioli. Ah, bueno. Una cosa, un miserable de Shorts. espíritu. Daniel Shorts. Yo nunca me olvido de cuando fue candidato en el 97, era candidato a diputado y le llegó la orden del juez para hacerse la prueba genética de reconocimiento de su hija, que ya tenía 18 años, la que después reconoció y exhibía en las campañas electorales. Sí. Hizo la última campaña presidencial del 2015 con Karina Rabolini como su esposa legítima, decía que se había vuelto a casar y en realidad ya estaban separados y ella está viviendo con otro tipo. Eso es un delito contra la fe pública, es una defraudación moral. La presentó como candidata a primera dama, a Rabolini. A Karina Rabolini, una cosa, y después la cantidad de juicios y de denuncias que tiene en la justicia y que no han sido resueltas. Él y todo su gabinete, el jefe de gabinete, sus asesores, los integrantes del Banco Provincia, dejaron la provincia con Batakis, sin fondos ni para pagar los aguinaldos, cuando asumió esta otra que no sirvió para nada, que tenía como ministros algunos narcotraficantes, María Eugenia Vidal, ¿no? Y drogadictos, además de traficantes. Eso fue lo que hizo que fuera a vivir a claro, una base militar. A una base militar, exactamente. Bueno, no rompió lazos, aparte hay que acordarse que la madre Vidal integraba mesas de la dinero. Junta de Mesa de Dinero. Con el señor Veraja. Veraja y Abruj, claro. que fue secretario de Claudio Abruj, secretario de Estado de Derechos Humanos. Derechos Humanos del gobierno de Macri. Con Macri. Y después lo encontraron con las cuentas offshore, que él dijo que representaba la Night Beat, que es la masonería judía. Exacto. Así que yo lo conozco personalmente porque los he tratado. Una banda de operadores del enemigo, ¿no? Claro. De factores de carácter internacional que degenerativamente actúan sobre las estructuras políticas nativas, que son complacientes con el poder en razón de beneficios de carácter material y económico. Raúl, antes de ir a la pregunta que dejé en el bloque anterior, que era que nos espera para el futuro,
nosotros entendemos que el mundo está sellado en dos grandes corporaciones, BlackRock y Vanguard Group, ¿no? Que son dueñas a su vez de otras 19 empresas, 18 empresas, que son las que manejan prácticamente todo lo que se consume en el mundo. Todo lo que utilizas a diario, sean telas, tecnología, alimentos, ¿no es cierto?, etcétera. Así es. O por lo menos son accionistas, tienen acciones, y particularmente medios de comunicación, que son todos, ¿no es cierto? Es muy raro. Y las estructuras de financiación, que finalmente, y bueno, crédito. Son las que hacen, y son las que son tienen las manejan deudas todo, de los claro, países, ¿no es cierto? También. Y son las que acomodan estos personajes. Exactamente. Frente a ese mundo corporativo privatizado, que se hablaba en un momento aquí en el canal, tanto en el programa de Segunda República, ese mundo privatizado, ¿cómo puede permitir que exista una ideología? Un bienestar para un pueblo. Cuando se cepillaron a Gaddafi, se cepillaron a tantos, a Saddam Hussein, que bregaban por lo menos en su nacionalismo patrio a un pueblo, ¿no es cierto?, con un bienestar que no se lo daba a ningún otro. ¿Y cómo puede un pueblo desligarse de todos estos personajes que son parte de esas estructuras de poder, que son parte a su vez de estas otras estructuras de poder que son dependientes de estas grandes corporaciones? ¿Cómo se independiza una política frente a un mundo que domina todo? Bueno, en realidad desde el punto de vista real es difícil. Es difícil porque ya hay un, digamos, plano de carácter internacional, global, que tiene injerencia sobre las estructuras de las distintas naciones. Y la tendencia en este mensaje que vos muy bien señalaste, sintéticamente, muy bien lo has señalado y resumido, resulta de que lamentablemente nosotros no tenemos acceso a instrumentos que hagan o generen la posibilidad de quebrar esta situación. ¿Por qué? Y porque los pueblos, ¿viste?, están en un estado de adormecimiento, de ensueño, podríamos decir. No es como en otros momentos y circunstancias en que había una población activa, militante, comprometida. Hoy la gente, cuando vos abrís un local político, te pregunta qué hay, si me conseguís un contrato. O sea, el estigma hay una preventa, ¿no?, que busca. El estigma degenerativo y la falta de credibilidad en la clase política, que es legítima y bien fundada, hace que también duden de uno. Claro. Entonces la gente no tiene por qué, ¿viste?, saber o conocer las razones íntimas de los que aparecen nuevos y denuncian esto. Esto está todo orquestado para que no funcione, para la desintegración. ¿Qué es la globalización? La negación de las nacionalidades. ¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Qué fue la nueva era de Acuario? ¿Qué fue Marilyn Ferguson? Esto no viene de ahora, viene de hace más de un siglo que se viene reformulando el planteo del nuevo orden mundial desde una perspectiva totalmente ajena al criterio de nacionalidad y nacionalismo. Por eso la condena al nacionalismo. El patriotismo y el nacionalismo son una virtud. No solo para nosotros, debería serlo para todas las culturas y comunidades. Y de hecho lo han sido en el mundo árabe, en el Japón, el sintoísmo, en la China precomunista, en Europa los distintos y diversos nacionalistas, en el panafricanismo, en América ni hablar. Tenemos una colección de personajes paradigmáticos que hablan de la doctrina de la soberanía y la autodeterminación nacional, que no solamente fue Perón, porque quiero decir, Perón fue un superlativo en América y el mundo, pero también hay otros notorios, notables, ¿no? Vos te acordás de Perón con sus diálogos con Getulio Vargas, Ibáñez del Campo y tantos otros que había una perspectiva, claro, de plantear las cosas desde otro ángulo. La cuestión es que hoy, frente a ese esquema que vos muy bien señalaste sintéticamente, te reitero, es muy difícil combatirlo porque el bombardeo permanente, cultural y estructural de las instituciones mal versadas por los desgobiernos corruptos y complacientes, hacen que a nosotros nos cueste llegar. Los únicos medios que tenemos son estos, por ejemplo, en este caso, y son muy limitados en relación a la macro divulgación de todo este sistema multimillonario al que nosotros no nos llegamos ni a la suela de los zapatos. Entonces es muy difícil, hay que hacer una prédica y la esperanza de que, bueno, que la fe, que los valores, que los principios
y que el sentimiento patriótico y la dignidad de las personas lleguen a decir en algún momento, no, esto no puede seguir. Nosotros estamos trabajando activamente en el Distrito Capital, nos cuesta porque, por ejemplo, queremos reconocer un partido político. Bueno, cualquier escrito que presentamos están 3 meses para contestarnos. Nosotros llevamos fichas, nos piden fotocopia de documento, a los tradicionales van con la ficha sola. A nosotros nos investigan la ficha, a los tradicionales no. Quiero decir, acá no hay poder judicial tampoco en la Argentina. Es otro de los puntos que no hemos tratado, pero que es esencial. El poder judicial es el tribunal de disciplina de una nación. Donde no hay tribunal de disciplina ni norma a cumplir, y bueno, es piedra libre, vale todo, que es lo que nos pasa a nosotros. Entonces no hay castigo, no hay premios, no hay nada. Es toda una imagen de decadencia y ruina. Entonces es muy difícil a un pueblo que está padeciendo de manera ininterrumpida y permanente ese clima de degradación, pedirle tampoco respuestas contundentes en contra de algo que a veces no puede determinarlo porque carece de la información necesaria. Yo a veces hablo con las personas, muchos de gente sufrida, necesitada, gente que son verdaderas víctimas de esta ruina, y te salen con el cuento de que Macri, de que el otro. Yo no estoy defendiendo a Macri ni lo defiendo. Primer error de ellos. Claro. Segundo, que la causa eficiente de Macri han sido los kirchneristas. Sin kirchnerismo no hubiera habido macrismo. Entonces, hay toda una ausencia de razonamiento lógico en el pensamiento colectivo de la comunidad que nos lleva a estas conclusiones electorales erráticas y que genera una suerte de cadena, de círculo vicioso, que no se le puede encontrar la solución. La única forma que yo entiendo que nos puede llevar a una superación de esto es el compromiso de las fuerzas nacionales, patrióticas, por más minoritarias que sean, y bueno, salir a la lucha y a la denuncia pública, a la presencia activa. Yo a todas las manifestaciones que he ido en contra de toda esta corruptela, te he encontrado a vos, a tu hermano. Hay muchos que los veo pulular por los medios y que los veo también rasgarse las vestiduras, pero no aparecen. Eso es grave. Acá nos tenemos que comprometer todos y cada uno de los argentinos que conocemos esta ruina, que sabemos dónde están los responsables y que tenemos alguna respuesta para proponer, para poner sobre la mesa. Y yo creo que ahí hay un derrotero de salida. De lo contrario, y bueno, vamos inexorablemente por el tobogán a la desintegración definitiva, que es lo que está buscando el poder mundial. Está pensando en la Patagonia, está pensando en el litoral, está pensando en un noroeste independiente, como ya lo han dicho algunos gobernadores, claro. Rodríguez Sá, Uñac, Morales, se han hablado de esto. Así que no es tampoco producto de una imaginación acalorada. Claro, nosotros estamos viendo, obviamente, como bien planteás, muchos frentes, ¿no es cierto? Es como que el pueblo argentino ha recibido cachetazos de todos lados. Estamos hablando del aborto, la eutanasia, el narco, el crimen, la desorganización, la inseguridad, la pobreza, la inseguridad, todo lo que implica, la ¿no? crisis habitacional. Todo. Un tipo que se cría en una letrina, no se le puede pedir mucho, demasiado. No, y aparte han sido gobiernos... La desnutrición que decíamos al principio. Gobierno tras gobierno que ha alimentado más la pobreza, porque, ¿no es cierto?, la indigencia, no ha creado empresas, no ha creado fábricas, no ha creado, ¿no? Importamos de China, se denosta las áreas productivas, el campo, ¿no es cierto?, fábricas, el pequeño y mediano comerciante que quiere abrir algo. Cuanto más pobreza, mejor. Más fácil someter y dominar al pobre que tiene pobreza, la autodeterminación de poder manejarse. Nosotros lo vimos, o por lo menos de nuestro sector decimos, es el oportunismo político para tener la dependencia del votante, ¿no? Eso es así, te explico, o es una orden mundial para vivir del salario universal, que el hombre no trabaje, que mañana todo sea transhumanismo mecanizado de tal manera que el hombre pueda ser descartable en 2 minutos, pero que temporalmente se sienta que va a recibir un salario universal. Esa puede ser la intención definitiva, pero la intermedia es esta, la pobreza generalizada para dominarlo. Porque no olvidemos que en el camino, digamos, un poco el elemento esencial de ese poder mundial es el decrecimiento vegetativo. Claro, hoy tenemos prácticamente en el mundo 8.500 millones de habitantes, dicen 8.000 y creo que son 8.500. Ellos lo quieren llevar a 500 o 1.000 millones de habitantes.
Ahora, yo le invito a la audiencia a que investigue los nombres y apellidos y la proveniencia de las familias que hacen esos planteos, históricamente y actualmente sobre todo. Y después que saquen sus propias conclusiones, para qué lado funciona esa pseudoestrategia poblacional. Recién decías, bueno, hay que terminar con todo eso. Nosotros vemos que hay dos sectores que va a costar mucho desligarnos en la Argentina, ¿no? Aunque aparezca un Milei, poco tiempo hemos visto que Milei es la chicholina. Claro, es más de lo mismo. Es simplemente una afrenta al sistema. Mucha gente lo quería votar, lo votó. Porque fue como con la chicholina cuando apareció esa porno star en suiza en Italia, que era suiza, no era italiana, Ilona Staller. Sí. Y la gente la votaba porque era como escupir a esa democracia trucha, mentirosa, era como burlarse, era como defecar en ese democratismo chato y mentiroso y corrupto y decadente. Entonces votaban a la chicholina. Te voto la prostituta de las películas pornográficas. Claro. Y acá hicieron lo mismo con Milei. Es el chicholino argentino, Milei. No tengas ninguna duda, porque Milei no resiste ningún análisis. Por eso. Yo lo hablo de él como muchos otros que están en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Bueno, no hay diputados, Juan Manuel, no hay diputados, porque las listas son hechas a dedo. Esos no son representantes del clamor popular. No ha habido internas en los partidos políticos. Son los amigos de Cristina, igual que los legisladores porteños, los amigos de Fernández, los amigos del Coti Nosiglia, los amigos de Lustó. Estos no son representantes del pueblo. ¿Me explico? Y son las únicas listas que tienen posibilidades, porque la justicia electoral es complaciente con eso. Simplemente que esa es la cuestión. No, pero a lo que voy es muy difícil cuando ostentan todo el poder, aunque veamos a nivel partidario o político, local, que hay una salida deshaciéndonos de todos ellos, pero que hay un poder por encima, que son los que los colocan al final de cuentas, son los que los avalan, son los que terminan respondiendo a ellos, ¿no? No responden a la política nacional, bien lo acabas de decir, no responden al clamor popular ni a la necesidad. De hecho, estamos viendo que cada vez vamos más pobreza, más marginalidad, ¿no es cierto? Más, si no serían complacientes de todos los partidos. Vos fíjate, en la Open Society están todos, están los del PRO, están los radicales, están todos. Están los kirchneristas, todo. Está el Partido Comunista, están los trotskistas, están todos ahí. Es el poder del dinero, es la plutocracia. Es lo que decía Perón, esto no es democracia, es plutocracia. Si no, es el poder del dinero. Miremoslo a Hugo Sigman, por ejemplo. Pero ni hablaba. Vos fijate Sigman, por ejemplo, el caso de Sigman, un militante del ERP. ¿Qué fue el ERP? A ver la gente si tiene conocimiento. Casado con Silvia Gol, la hija del tesorero del Partido Comunista, que formaba el directorio que fundó Victorio Colodvila, que eran los negocios del Partido Comunista, que hasta trajeron la Coca-Cola a la Argentina. Y vos fijate, Sigman, ahora con la AstraZeneca. Bueno, tenían su banco, ¿no era? Kreikop no era también con Heller. No, con Carlos Salomón Heller. Que eran del partido. Que a mí una vez me dijo que Perón era un malparido, un tipo que era antiperonista, ahora es presidente, fíjate vos, suerte que lo mencionaste, es presidente de la Comisión de Hacienda, nada menos, de la Cámara de Diputados de la Nación. En representación llegó ese cargo del Partido Justicialista, un tipo que decía que Perón era un malparido. De un partido que viene de la Unión Democrática, de la Revolución Libertadora, y que estuvieron con Videla por la cuestión del boicot cerealero a la Unión Soviética, en la época de Martínez Dios, que Martínez Dios no adhirió y ellos apoyaban a Martínez Dios y a Videla. Entonces te quiero decir, esto es una ruina. Ahora, el que no toma conciencia con toda esta sobreabundancia de antecedentes históricos y políticos, y bueno, estamos jodidos entonces, ¿no? Es realmente grave y preocupante. No se espera bueno, vamos a tener elecciones. No soy muy proclive a las elecciones ni al mundo democrático. Yo a esta altura del partido, por cómo están todas las condiciones a nivel político, es así. O por lo menos es lo que vislumbra. Y creo que el pueblo argentino ya está harto, está asqueado, ¿no? Porque no puede cambiar nada, son rehenes. Tal vez rehenes, muchos subordinados a eso, otros rehenes. Recién planteaste, hay que romper un poco el vínculo, hay que romper con todo esto para poder crear volver a retomar una línea política honesta, seria, ¿no? Que defienda el interés nacional, defienda el interés popular, defiende, ¿no es cierto?, especialmente los desposeídos, los necesitados, pero generando empleo, no alimentando para que sigan en la pobreza. Liberándolos realmente de ese drama existencial. Totalmente. Porque si yo le doy un subsidio, el tipo va, se lo gasta y al otro día está muerto de hambre otra vez. Claro. Y no tiene solución para su vida. Bueno, es la idea.
No tiene vivienda, no tiene educación, no tiene salud, no tiene un carajo, que me disculpen la expresión. No, totalmente. Bueno, pero para ir cerrando, ¿cómo podemos hilar, ¿no es cierto?, poco a poco, especialmente en el campo nacional? O bueno, el compromiso público con la militancia patriótica, no hay otro camino. Es el único camino, tomar conciencia y aprovechar estos medios como este, que tan gentilmente vos, que reitero, sos pionero en esto, has sido un verdadero maestro, debo reconocerlo en esto. Y hay que decirlo también, hay que estimular a nuestra gente. Y después de tantas improperios, maldades, falsas denuncias, descalificaciones infundadas que ha sufrido, ha sido verdaderamente un héroe en esta lucha mediática y ha sido un pionero porque después todos te imitaron a vos. Yo veo que aparecen muchos, pero siguieron este camino. Y esto es esencial, que la gente tome conciencia, que tomemos contacto, que empecemos a establecer redes de comunicación y a comprometernos públicamente en esto de la militancia patriótica, para terminar con toda esta ruina. No hay otro camino, no nos queda otra. Vamos a poner un contacto tuyo para que este llamado que haces a todos surte efecto y veamos qué reacción. Cómo no, con mucho gusto. Raúl, te agradezco muchísimo por todo. Yo te agradezco a vos, Juan Manuel. Siempre es un gusto estar contigo en tu programa y poder transmitir nuestra lucha, nuestras preocupaciones existenciales, que creemos que son las preocupaciones de todos los argentinos de bien y nacidos, ¿no? Bien nacidos y con intencionalidades patrióticas. Así que te reitero mi agradecimiento permanente. Gracias a vos. A todos ustedes, queridos amigos, obviamente acaba de plantear claramente Raúl Padrón, ¿no es cierto?, un escaneo de los miembros políticos del hoy que van, ¿no es cierto?, como bien se decía en una época, era una calicita, ¿no?, una puerta giratoria, van, vuelven. La realidad es que estamos en un mundo muy complejo, ¿no?, globalizado, con fuertes corporaciones internacionales. Esto viene de hace muchos años, obviamente lo planteaba él, pero también viene, ¿no?, de cuando empezaban en la época, ¿se acuerdan? Que decían, bueno, hay que privatizar porque todo lo del Estado tiene que salir de la mano del Estado, todo lo que sirva lo sigue el Estado, todo lo que no hay que privatizarlo, y en realidad era el estímulo y también degradar a las empresas públicas para que se privatizaran, hubiera un justificativo de privatización. Esas privatizaciones que fueron cambiando en mano, fueron pasando, ¿no es cierto?, con algunos dueños locales, otros con empresas internacionales, en fin, o algunas estatales de otros gobiernos, otras con empresas privatizadas, pero que en poco tiempo fueron mutando y se transformaban en corporaciones internacionales. Lo hablamos de los medios, hablamos de las empresas, prácticamente todo, ¿no?, lo que tenemos en la Argentina fuera de la pequeña y mediana. Entonces, cuando uno ve que hay 19 empresas en el mundo que son dueñas de todo, ¿no es cierto?, inclusive de las grandes corporaciones que venden cereales o todo lo que estamos viendo en general, y vemos que son dueñas BlackRock, Vanguard y 19 empresas más, y aparte las deudas externas de los países, más los organismos internacionales que prestan la plata de ellos también. Y toda esta arrufa, vemos que pareciera que estuviéramos sumergidos en un mundo que no podemos salir, ¿no es cierto?, que está todo minado, que no tenemos destino, que es verdad que son dueños de todo y que todos los gobiernos democráticos que hemos vivido desde el golpe de Estado de 76 en adelante fueron todos contribuyentes a alimentar a esas 19 empresas o 2 grandes empresas como usinas del mundo, alimentarlas con todo nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Y todo eso fue a parar en esas grandes corporaciones. Hablo de lo nuestro como hablo de todos los países, ¿no?, porque era una onda mundial. La época de Reagan había que privatizar, etc. Y eso nos sumergió a despojarnos de los sectores productivos importantes en la Argentina para pasar a ser dependientes de estas grandes corporaciones internacionales. ¿Qué es lo que vamos? Que nos han desposeído de todo. Después, paralelamente, se hizo la reforma constitucional del 94, donde se le dio a las provincias la potestad sobre el subsuelo, o sea, el argentino dejó de ser dueño de su subsuelo, sino cada provincia era dueña por la autonomía provincial. Y en esa autonomía provincial empezamos presupuestos más chiquitos que tenían que lidiar con estas grandes empresas, que decían, voy a invertir para sacar el oro, tipo, ¿no es cierto?, estas grandes corporaciones que están haciendo,
¿no es cierto?, en el interior del país con las mineras, la producción en general, y que se fueron adueñando de todo. Entonces, frente a un estado, una provincia que está pobre o que no tiene suficiente dinero, pero es rica en petróleo, en minerales, vienen estas grandes corporaciones, ¿no es cierto?, y con la ley de inversiones mineras, ¿no es cierto?, se paga el 1,5 porque ya la compró, se supone que es un bien de ellos, y entonces no le queda nada a la provincia. Y vemos provincias con grandes riquezas naturales con un 50% de pobreza interna. Entonces dice, no es será mala administración, será maldad, sea lo que sea, sea lo que sea, puede implicar un daño. Y efectivamente fuimos yendo desposeídos. Cuando somos desposeídos de eso, después el poder mundial va colocando sus muñecos. Son las campañas presidenciales, etc. Y después tenemos las compañías que es la cuenta votos, estas electrónicas, que de alguna manera también pertenecen también a estas grandes empresas. Entonces, nos vemos como que estamos rodeados de algo que no podemos decidir. Imponen la agenda diaria, ¿no es cierto? Y en esa agenda diaria también son, como decía hace un poquito, cachetazos que vienen de tantos lugares que parece que nos dejan, ¿no es cierto?, escandalizados, inmunes, no podemos hacer nada porque no tenemos poder de reacción. Entonces ahí existe, ¿no es cierto?, donde debe nacer el espíritu patrio, el espíritu nacional. El espíritu nacional es cómo nosotros podemos romper con eso. Primero tenemos que romper escalonadamente, de un punto a otro, no podemos ir a lo loco porque no contamos ni con el poder, ni con el dinero, ni con los medios, ni con la llegada a un pueblo argentino que merece tener otra vida. Pero eso depende de todos nosotros. En la medida que nosotros podamos llegar, en la manera que esto se pueda torcer, la posibilidad de un futuro de cambio es real, se puede. No quiero utilizar las palabras que usaba el mecrismo, ni tampoco la de Rodríguez sabe que otra cosa es posible, sino simplemente que nosotros tenemos que pegar un giro, generar una visión nacional, patriótica, espiritual, que nos permita abandonar el día a día de una oligarquía, de un confort, para tratar de poner el esfuerzo en un cambio verdaderamente nacional. Tenemos una historia que nos avala, tenemos que agarrar de esa historia esos grandes prohombres y proyectarlos hacia un futuro. Eso es un deber patrio que tenemos todos, es un deber que nosotros debemos poner, ¿no es cierto?, en la mesa y empezar a trabajarlo. Algún día esto tiene que cambiar. Hay índices y predicciones, ¿no es cierto?, de grandes hombres, Don Orione, Solari Parlavicini, que algo es posible y que algo va a ocurrir porque un cimbronazo es real. En otros países ocurre, Sri Lanka, en otros están dando testimonio de que el poder local puede terminarse y el pueblo puede volver a tomar ese poder. Bueno, ahí tenemos que trabajar todos, también desde la Argentina, porque nuestro país es muy rico, ¿no es cierto?, y al ser muy rico todos lo codician. Y nosotros tenemos que defender este país con su riqueza, con su poder, con su destino y con su historia pasada, que es una historia para enorgullecernos. Tenemos que poner todo nuestro ímpetu, todo nuestro espíritu. Por supuesto que somos cristianos, somos creyentes y nuestra vida es una vida de combate. El futuro será la otra vida, pero los méritos de la otra vida se van a basar en los méritos que logremos en esta vida. Y ahí es donde tenemos que luchar por la patria, por la verdad, por la belleza, ¿no es cierto? Y por la patria, que es lo más importante. Espero que esto haya servido, por lo menos como un cimbronazo, de hacer un coletazo así de qué es lo que está pasando en este último tiempo y que no nos debe sorprender. Lo que tenemos que hacer es dar vuelta a la página, ¿no es cierto? Y es tratar de cambiar las cosas. Eso es nuestro deber. Espero que algún día lo podamos lograr, como argentinos de bien. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.